Hola a todas y todos y todes, es un gusto poder compartir en esta tarde, noche con ustedes. Gracias por la invitación, realmente un honor, y bueno, aprovecho también a felicitar por esta iniciativa, de esta cátedra de laicidad, que me parece una iniciativa innovadora, necesaria, importante, así que bueno, me siento honrado de poder aportar un poquitito, digamos, a este proceso. Y bueno, me pidieron que hable sobre y comparta algunas ideas sobre el tema de religiones y poder. Y bueno, sabemos obviamente que es un tema sin duda complejo, amplio, así que intentaré sintetizar algunas ideas. Y dos advertencias, digamos, como previas a lo que voy a compartirles. En primer lugar, que me parece fundamental, y no quiero aburrirles con temas de historia, pero justamente hacer un análisis de cómo se ha construido esta relación entre religión y política, es fundamental ir a la historia, ir a algunos sucesos importantes, pero más que nada cómo se ha construido esta vinculación desde la historia de la propia laicidad hasta la propia historia de lo latinoamericano en sí, ¿no? Entonces, voy a estar un poco destacando algunos hechos tal vez históricos importantes, y en segundo lugar, que cuando hablamos de religión y política, o religión y poder político en este caso, también es importante enfatizar de que me voy a estar refiriendo específicamente a la incidencia de las religiones, especialmente las hegemónicas, comprendiendo el poder político en este caso como el poder político institucional, ¿no? Porque sabemos todas y todos que lo político es una definición mucho más amplia, ¿no es cierto? Lo político no se define solamente en términos de la burocracia estatal, la cuestión electoral o lo partidario. Lo político tiene que ver con una dinámica mucho más amplia, que yo a veces la defino lo político como esa condición inherente a cualquier grupo social de construir su sentido de identidad y de atender a sus demandas. Es una definición más amplia donde la práctica política institucional es una de esos elementos, ¿no? Entonces, haciendo esta advertencia importante, para que tengamos en mente que cuando yo hablo de religión y poder político, me voy a estar refiriendo específicamente a la política entendida como práctica institucional, ¿no es cierto? Y dentro de los procesos formales e institucionales de la política, ¿no? Entonces, bueno, habiendo hecho esta advertencia, voy a pasar a compartirles una presentación, un PowerPoint, para ir acompañando esta dinámica. Espero que ahí lo puedan, imagino que lo están viendo. Se ve bien. Perfecto. Esperen que voy a correr acá las imágenes. Ahí va, eso. Bien, entonces, como les dije, vamos a ver un poco, vamos a ir como en algunas fases. En primer lugar, la vinculación de religión y poder político en los procesos de laicización en la modernidad. Luego nos vamos a enfocar en América Latina. Por último, en la actualidad en América Latina, más específicamente, para luego terminar con algunas conclusiones, ¿sí? Y obviamente, cuando hablamos de la relación entre religiones y poder político, sin duda tenemos que, o uno de los elementos fundamentales es cómo se ha construido el sentido de laicidad digamos, a lo largo de la historia. Entonces, el sentido de laicidad tiene algunos antecedentes, que yo me imagino que ya lo habrán abordado seguramente, se lo ha mencionado, ¿no es cierto? Pero yo simplemente tal vez los quiero destacar para que al menos tengamos en la mente algún hilo histórico. Obviamente el tema de la reforma en el siglo XVI, la reforma protestante, fue uno de los sucesos históricos más importantes que dio lugar digamos, al concepto de laicidad, porque de alguna manera la reforma protestante tiene que ver con el quiebre entre las monarquías europeas con el papado, ¿no? O sea, la reforma en el siglo XVI de alguna manera implica un proceso
de reconfiguración de la comprensión del poder, básicamente, ¿no? De la comprensión del poder político, ¿no? Donde ya la iglesia, donde el papado no tiene el mismo lugar y comienzan otros agentes a tener importancia, visibilización y preponderancia. Otro elemento histórico también para tener en cuenta es el famoso suceso de la Paz de Westfalia en 1648, que como sabemos tiene que ver con un suceso que intentó aplacar todas las guerras europeas en el siglo XVII, que obviamente eran guerras que tenían, digamos, que tenía que ver con la propia división territorial y las disputas políticas propiamente dichas, pero que eso fue una guerra post-reforma que adquirió un ropaje muy religioso, ¿no? Porque muchas de estas disputas entre las fuerzas europeas tenían que ver con poner de alguna manera un cariz religioso, y ya digamos en un mundo cristiano bastante diversificado, también con respecto a las mismas disputas hacia adentro del mismo protestantismo, luteranos contra calvinistas, calvinistas contra anabautistas, etc. Entonces, este periodo la paz de Westfalia, que es este tratado de paz de alguna manera entre las fuerzas europeas. Muchos historiadores y muchas historiadoras plantean que justamente es el suceso más importante donde comienza a surgir con más fuerza el concepto de soberanía de lo nacional, el concepto de Estado-nación, propiamente dicho, y donde nuevamente en esta cuestión de alguna manera traer paz a los conflictos de este ropaje religioso, es donde comienza a surgir la idea de un Estado político, independiente de la iglesia, independiente del discurso religioso, como digamos, como una narrativa que puede legitimar un conflicto sociopolítico. Es el momento, uno de los sucesos que da pie, digamos, al concepto digamos, de soberanía nacional, y es sin duda uno de los epicentros históricos donde el Estado comienza a disputar mucho más fuerte la relación entre lo feudal y lo religioso, ¿no? Y nuevamente, obviamente la Revolución Francesa en 1789 es un suceso sin duda que que plantea en este caso, se va a plantear con más fuerza lo que se entiende como la autonomía de la antropología moderna, ¿no es cierto? El concepto de autonomía, el concepto de libertad, el concepto de soberanía, ¿no es cierto? Que obviamente conllevó en la Revolución Francesa una distinción mucho más fuerte con respecto a la Iglesia, ¿no? Y por último, y esto, perdón que lo mencione así, digamos, en general, tiene que ver con el propio proceso de modernización. Es decir, el concepto de laicidad que trae consigo el proceso de reconfiguración de la relación entre iglesias o iglesia y Estado, que a su vez también tiene que ver con una reconceptualización de la soberanía, ¿no? De la soberanía del rey bajo la égida de lo divino, pasa a la soberanía popular. Justamente tienen que ver con toda una serie de conceptos que nos llegan hasta hoy día, ¿no es cierto?, en los procesos de modernización. Pero en el proceso de modernización me gustaría destacar un elemento fundamental, que es el tema de los procesos de colonización, ¿no? Y acá yo sigo mucho la línea del giro decolonial o del pensamiento decolonial, postcolonial, que plantean que no podemos comprender la modernidad sin colonización, ¿no? ¿Y por qué este es un elemento fundamental? El proceso de colonización sabemos que tuvo consigo una impronta religiosa y particularmente cristiana muy fuerte. ¿Y qué tiene que ver el proceso de colonización con el proceso de modernidad? Precisamente que el proceso de colonización conllevó a una legitimación de un tipo de concepto particular de lo religioso, es decir, de lo cristiano.
Lo cristiano pasó a ser, y el ambiente y el marco de lo cristiano, la institucionalización de lo cristiano, la teología cristiana, perdón, pasó a ser un parámetro de lo que significa lo religioso en sí mismo. Entonces, un elemento para que sea religioso tenía que precisamente seguir las caracterizaciones que tenía la iglesia cristiana, ¿no? Y es a partir de esa discriminación, o mejor dicho, de esa caracterización, que se produce digamos, una instancia de discriminación con respecto a otros elementos que no eran religiosos, ¿no? Entiéndase las sabidurías ancestrales, otro tipo de religiosidades, que siempre estaban en un lugar de secundarización o inclusive de exclusión total, porque no representaban la figura aceptada por la lógica moderna con respecto a qué era lo religioso, que, reitero, se comprendía con lo cristiano. Pero además de este proceso, dentro o estas dinámicas dentro del proceso de modernización, también obviamente tenemos que plantear elementos que ya todas y todos sabemos, como la modernización, como el proceso de un proceso de transformación muy grande con respecto a las concepciones antropológicas, ¿no? Donde el ser humano pasa a ser un epicentro, y donde, por ejemplo, hay muchos estudios interesantes que plantean que la antropología moderna, por ejemplo, esta concepción de lo humano, del ser humano, de la autonomía humana, de la capacidad de progreso humano y social en la modernidad, tiene en el fondo muchas imágenes teológicas, que en realidad son como antropologizaciones de la propia teología preponderante, ¿no? Entonces, inclusive hay un teólogo de Brasil, Yun Mosun, que plantea básicamente que este Dios todopoderoso, esta imagen metafísica del Dios todopoderoso y soberano, estos imaginarios pasaron ahora a ser comprendidos desde el propio ser humano. Es el propio ser humano que adquiere estas características de soberanía absoluta, de poder absoluto, ¿no es cierto? Y de control absoluto sobre la propia realidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos sirven para estos elementos, digamos, para conocer, digamos, algunas caracterizaciones con respecto a la relación entre religiones y poder político? Muchos de estos imaginarios, en primer sociopolíticos, como digo aquí, en la modernidad, poseen un trasfondo teológico, como lo que acabo de decir recién, ¿no? Entonces, de alguna manera, la modernidad siempre se planteó como un proceso donde lo religioso quedó absolutamente relegado hacia lo privado, por ejemplo. Pero hay muchos estudios que hoy día están planteando, y hoy día hay como una reemergencia de la teología política, inclusive en la filosofía política, que intenta decir, a ver, mucho de la filosofía política planteada en la modernidad en realidad es esto ya lo dijo Carl Schmitt, es como una secularización de los propios discursos teológicos que existían, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué me parece importante destacar esto? Porque quiero acá destacar un elemento que voy a profundizar más a lo largo de la charla, que es que lo religioso y lo teológico, de alguna manera, en su impronta cristiana, siempre estuvo involucrado, siempre estuvo ahí metido en la construcción de los imaginarios de la modernidad, en muchas de nuestras concepciones sociopolíticas que tenemos hoy, en el propio concepto, por ejemplo, de soberanía, en el propio concepto de poder y de control sobre la naturaleza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en las mismas concepciones de poder político, ¿no? Entonces, esto podríamos ahondar mucho más, pero lo dejo ahí como un elemento, de que precisamente esta simbiosis entre la modernidad, los imaginarios sociopolíticos de la modernidad, y lo religioso en realidad no es que se cindieron, sino que se transformaron. Y de alguna manera, y acá adelanto una conclusión, esto precisamente abrió la puerta en muchos sentidos para que lo religioso siga manteniéndose, al menos en algunos casos de manera solapada, en otros casos de manera más explícita, dentro, digamos, de las dinámicas de poder político. El segundo elemento para conocer este contexto en este marco, es que el contexto colonial de la modernidad hace que lo cristiano se transforme en parámetro de lo religioso. Nuevamente destaco este elemento, ¿no? Y esto, hacia el final voy a hacer una serie de ejemplos concretos, pero este elemento acá me parece fundamental, porque es uno de los elementos más importantes hoy día
que determinan muchas de las dinámicas políticas actuales, específicamente en lo que tiene que ver con la vinculación entre lo religioso y los derechos. Y el tercer temita que me gustaría destacar es que y acá me gustaría detenerme un poquito más, es que la distinción público-privado, muy propia de la modernidad y que nace muy fuertemente en el siglo XVII específicamente, no es, siglo XVII, perdón, en el marco, la Revolución Francesa es uno de los hitos históricos que más se vinculan con esto, por eso también destaco el tema de la Revolución Francesa, no es simplemente la distinción entre una esfera política y otra no política, sino la delimitación de dos esferas de incidencia. Este es uno de los elementos que me gustaría que mantengamos en mente a lo largo de toda esta charla, porque nuevamente, así como el punto anterior, también me parece que esta distinción es fundamental. En la modernidad sabemos que se planteó esta distinción entre lo público y lo privado precisamente como una herencia de los procesos de laicización, donde lo privado pasó a ser la esfera de las prácticas religiosas, de la familia, el ámbito de la mujer, el ámbito de la sexualidad, mientras que lo público era el espacio del dominio de lo político, o mejor dicho, de las cuestiones en común de lo público, de la clase política y del hombre, obviamente, ¿no? Entonces, ahora bien, se plantea que como que lo público, siempre se plantea que lo público es el dominio de lo político, mientras que lo privado tiene que ver con lo personal, lo íntimo, etc. Lo que me gustaría plantear es que en realidad la distinción entre lo público y lo privado, en realidad no estamos hablando, como digo acá, de una instancia política y otra no política, estamos hablando de dos dominios de lo propiamente político. Y esto ya lo trabajó hace décadas la teoría feminista, cuando plantea claramente que lo privado es también político, ¿no? Y esto mismo me gustaría que lo pensemos desde la lógica religiosa, ¿no? Imagínense que cuando se hace y hay un sociólogo, Richard Sennett, que lo trabaja muy, muy bien, y también Silvia Federici, que trabaja mucho este tema de cómo se construye el sentido de lo público, y donde justamente plantean de que lo privado pasó a ser básicamente un dominio de la iglesia en particular, de lo religioso en general, pero de la iglesia particular, ¿no? Entonces, el dominio de lo privado, es decir, el concepto de familia, de la distinción de géneros dentro de los roles de la familia, el tema de la sexualidad y demás, siempre quedó bajo el dominio de la iglesia. Y como plantean estos sociólogos y sociólogas que recién mencioné, justamente el tema de lo privado también pasó a ser un espacio básicamente de refugio y de crítica frente a la perversión de lo público, al desorden de lo público, etc. ¿Por qué destaco este tema? Y ya me adelanto a otro tema más adelante. Porque precisamente hoy día una de las grandes disputas que tenemos en el espacio público con respecto a lo religioso es que lo religioso toma de bandera la protección de lo privado, del ámbito de lo privado. Por eso la iglesia cristiana defienden ciertos valores de la familia, defienden ciertas maneras de ver la sexualidad. Y eso no es por una simple moralina que tiene el dogma eclesial. Estamos hablando de que la defensa de lo privado, la defensa de cierto concepto de sexualidad y de la familia ha estado por siglos bajo la égida de la iglesia y de cierto espectro religioso. Y hoy día, ya me estoy adelantando como dije, donde el dominio de lo que siempre fue privado pasa a ser un debate público, obviamente la iglesia lo toma como bandera de acción política, ¿no? ¿Por qué planteo esto? Porque cuando hablamos de estos temas de las disputas dentro del espacio público, no hablamos de una discusión teológica que se dio en los últimos 20 años. Estamos hablando de una disputa bajo algo que estuvo bajo el dominio de la iglesia por siglos, ¿no? Por eso planteo que la división entre lo público y lo privado no es una división entre una esfera política y no política, sino dos marcos de incidencia sociopolítica que se marcó desde la modernidad, que de alguna manera han estado siempre en tensión y que hoy día asume y adquiere
una nueva configuración dentro de los debates que se dan en la actualidad. Bien, esto es para demarcar entonces algunos elementos importantes que me parece tener en cuenta sobre cómo los procesos de laicización empezaron a demarcar las fronteras, como también las tensiones entre el dominio del poder político y lo religioso. Ahora me gustaría dar un pequeñito salto en la historia e ir a la religión y poder en la historia latinoamericana. Y acá me gustaría hacer un salto más que nada hacia los procesos de independencia en América Latina en el siglo XIX, ¿no? Como sabemos, las primeras repúblicas independientes en América Latina, inicios del siglo XIX, no fueron estados laicos, ¿no es cierto?, como los comprendemos hoy día, ¿no? Estaban influenciadas, como menciono acá, por el patronato, ¿no? O lo que se llama el patronato real, que sabrán que el patronato real surge en 1486 por el Papa Inocencio VIII, como una concesión a la monarquía, a las monarquías cristianas, obviamente, para que les dé dominio, digamos, poder civil, con respecto a las cuestiones que tenían que ver con las iglesias, y con eso la difusión del evangelio, ¿no? Esto sirvió mucho, especialmente en los procesos de colonización, y el patronato específicamente, como el poder que le daba la iglesia a los poderes coloniales para administrar las tierras o para involucrarse en temas que tenían que ver con lo eclesial, ¿no? Y también vemos que la influencia del patronato siguió. Hay países que, en América Latina, hay países que anularon el patronato en la década del 60. O sea, estamos hablando que el patronato en muchos países estuvo hasta décadas atrás, digamos, a pesar de que no fue efectivo, de alguna manera sí, inclusive estaba ahí como un marco legal, inclusive. Entonces, digamos, por un lado esto, ¿no? Los estados de América Latina, los procesos de independencia no fueron estados plenamente laicos, el patronato siempre fue un tema en disputa, y ahora bien, también las fuerzas, el otro elemento importante en este proceso es que las fuerzas liberales que llevaron los procesos de supuesta independencia, siempre intentaron negociar con la Iglesia Católica. O sea, no fueron fuerzas que intentaron marcar realmente la cancha, digamos, y dividir con el poder de la Iglesia Católica, ¿no? Sin duda, las fuerzas liberales de los diversas movimientos de independencia presionaron mucho a la Iglesia, presionaron mucho especialmente el tema del patronato, pero llegaron a muchas concesiones. Y los conflictos, por ejemplo, digamos, pasaron a ser, como plantean algunos, por ejemplo, digamos, fue un liberalismo muy enfocado a la disputa por las tierras, en realidad, ¿no? Un liberalismo que reclamó a la Iglesia el manejo de las tierras, pero no necesariamente un liberalismo que quiso marcar o construir una nueva identidad, política, ¿no? Menciono el caso de Argentina, que es una historia que se cuenta casi de forma casi cómica, ¿no? Que cuando se redacta la Constitución en 1853, se empezaron a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos con la Iglesia Católica? No la podemos sacar, no podemos plantear una Constitución sin la Iglesia Católica, pero tampoco queremos darle el poder. Entonces, ¿qué hacemos? Como dice un historiador en forma de chiste, bueno, pongamos que, esta Constitución sostiene el culto católico, y que después en el futuro se arreglen qué significa sostiene, ¿no? Entonces, en el artículo 2 de la Constitución Argentina, hasta hoy día, todavía se plantea que se sostiene el culto católico, no lo toma como religión oficial,
o como iglesia oficial, como sí figura en la Constitución de Costa Rica en la actualidad, ¿no? Y este sostener, digamos, ha provocado toda una disputa en el sentido de, bueno, obviamente se ha adquirido o se ha tomado el sostener desde una perspectiva económica, pero no necesariamente, pero digamos, siempre ha quedado inconcluso. En fin, entonces, tenemos un liberalismo y la historia de la independencia en América Latina creció con un liberalismo que negoció constantemente, digamos, con la Iglesia Católica, pero justamente es un liberalismo como Blancarte, un historiador, un politólogo mexicano que analiza muy en detalle estos procesos. Él plantea que justamente el liberalismo tenía la aplicación de modelos agroexportadores, es decir, el liberalismo latinoamericano del proceso de independencia era un liberalismo muy enfocado de un cariz económico, pero no necesariamente político, ¿no? Entonces, por eso nunca le interesó construir un concepto de laicidad, ¿no? Le interesó más que nada llegar a una buena negociación con la iglesia para poder acceder a tierras y a ciertos marcos jurídicos, pero no necesariamente construir un concepto político de la laicidad, ¿no? Las dinámicas de laicidad fueron más bien instancias de, como dije, de negociación política, pero esto llevó también a que hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, justamente la Iglesia Católica asuma un rol muy reaccionario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1864 se publica lo que es el Sílabus del Papa Pío IX, donde hay una condena, hay varios extractos de ese texto, hay una condena directa a los presupuestos liberales, e inclusive, por ejemplo, hay un juicio directo hacia el protestantismo, ¿no? Que recordemos que el protestantismo en el siglo XIX empieza a llegar con más fuerza a Centroamérica, también al Cono Sur, ¿no es cierto? Y con la herencia, digamos, del pensamiento liberal europeo, entonces comienza a ser digamos, tensionado ahí con la iglesia. Entonces, por ejemplo, acá tengo anotado los procesos de separación entre iglesia y Estado se dieron entre 1853 y 1940. Y en otros países, como en Costa Rica, Argentina, Venezuela, Paraguay y Guatemala, mantuvieron el patronato inclusive hasta 1966, como les mencioné, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esto también? Como esta cuestión de esta separación nunca se hizo en términos políticos propiamente dicho, fue precisamente que la crisis del liberalismo, estudiado, digamos, a inicios del siglo XX en América Latina, dio lugar a la emergencia de varios populismos, gobiernos populistas o de crisis de golpes inclusive militares que se dieron, que tenían la veña de la iglesia, ¿no? Y especialmente de las voces más conservadoras dentro de digamos, el mundo de la iglesia, especialmente católica, ¿no? Entonces, fíjense, y esto me gustaría que lo mantengamos como otro asterisco ahí para lo que tenemos hoy, es que nuevamente no hubo un planteamiento de la laicidad en términos políticos, políticos en términos de gobernanza, desde una concepción más amplia, sino que la laicidad y los procesos de laicización en América Latina en el siglo XIX hasta principios del siglo XX se lo trató de manera pragmática, desde una política pero absolutamente pragmática entre los grupos de poder. Pero no se construyó un concepto de laicidad en el sentido de, bueno, ¿cómo somos sociedad laica? ¿Cómo es un Estado laico propiamente dicho? Y para terminar, digamos, el periodo de posguerra en América Latina, hay tres elementos para destacar. En primer lugar, obviamente, en el proceso de posguerra, en primer lugar el catolicismo, hubo todo un proceso de transformación en el periodo post-vaticano, justamente estamos hablando de la irrupción de los movimientos de base, de las teologías de la liberación, que resquebrajan de alguna manera y comienzan a criticar esta hegemonía o sea, hay dos temas, dos cosmovisiones específicamente. Por un lado, la crítica sobre la orgánica entre digamos, iglesia y Estado, de alguna manera, pero por otro lado, esta cosmovisión donde supuestamente la fe cristiana no tiene ninguna especie de
apoyatura política o de respaldo político. Todos los movimientos de liberación hacia adentro de la propia Iglesia Católica llevó a cuestionar, y esto de alguna manera movió la estantería sobre el lugar político y esta concepción casi naturalizada de la relación entre Iglesia y Estado, la supuesta apoliticidad de la fe cristiana. Dentro del marco evangélico, en el periodo posguerra podemos ver claramente un gran crecimiento territorial del campo evangélico. Muchos y muchas plantean que la década de los 50 es un momento donde comienza a darse este crecimiento expansivo del cuerpo evangélico, pero fíjense, acá destaco una cosa. En la década de los 80, en casi toda América Latina, podemos ver que hubo muchos intentos de construir partidos políticos confesionales evangélicos. Ninguno de esos intentos durante la década de los 80 funcionó. Prácticamente ninguno. ¿Qué fue lo que pasó? Obviamente digamos, el crecimiento del territorio evangélico y de esta expansión territorial hizo que tuvieran más presencia pública y por ende querer disputar el escenario público. Tengamos en cuenta también los procesos post-dictadura a partir de la década de los 80 en buena parte del Cono Sur, donde hubo estos intentos de ahora, bueno, la iglesia evangélica creció, ahora queremos actuar en el marco de la institucionalidad política. Estos experimentos no funcionaron. En su mayoría hay 2 países que tal vez mantuvieron, México, Guatemala, casos aleatorios, así donde quedó cierta, digamos, hilo ahí de partidos confesionales evangélicos. Pero ¿qué pasó? Igualmente no es que desaparecieron. Toda esta instrumentalidad o esta digamos, cuerpos partidarios evangélicos, en realidad lo que hicieron fue irse a partidos políticos tradicionales en los diferentes países y acompañaron los partidos políticos tradicionales en el trabajo de base con las comunidades evangélicas. Hay muchos estudios con respecto a esto, en el Cono Sur, en México, en Guatemala, bueno, en Centroamérica también. Justamente hace poco descubrí un estudio muy interesante con respecto a eso. Y casi todos los estudios concluyen con esto, ¿no? De que los experimentos partidarios no funcionaron, confesionales, pero sí se fueron a los partidos políticos tradicionales y desde allí operaron en primeras, segundas o terceras filas. Y el último elemento para destacar en este tiempo es cómo se ubica en el espacio público, se empieza a ubicar en el espacio público posguerra el sentido del pluralismo religioso, ¿no? Los gobiernos y los estados, mejor dicho, van a tener que lidiar. ¿Qué hacemos con el pluralismo religioso en nuestros países, en nuestros territorios? Entonces comienza a haber más disputa sobre los conceptos más tradicionales de laicidad, especialmente sobre lo que tiene que ver con el registro de culto, ¿no? Y eso les puedo asegurar que hasta hoy día sigue siendo un desafío. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros como otros cruces, estamos haciendo un trabajo de asesoría para la Secretaría de Asuntos Religiosos de México, por ejemplo, que está queriendo cambiar un formato de ser una Secretaría de Registro de Culto a ser una Secretaría de Asuntos Religiosos propiamente dicho. Hoy, digamos, en este momento, este año, estamos de proceso trabajando con el gobierno de México y donde justamente nos parece justamente una iniciativa fabulosa, pero hasta hoy están queriendo romper con esta lógica del registro de culto, y todos y todas sabemos que la idea de registro de culto surge para registrar a los cultos no católicos, ¿no? En la mayoría de los países. Entonces, y acá un paréntesis anecdótico, en Argentina está la Secretaría de Cultos Católicos, la Secretaría de Cultos No Católicos, y la Secretaría de Cultos No Católicos está nada más y nada menos basado en el Ministerio de Asuntos Extranjeros, ¿no? O sea, las religiones no católicas siguen siendo, están bajo la figura de lo alien, de lo extranjero, ¿no? Pero esto también pasa en otros países. Bien, y esto, ya voy terminando. ¿Cuánto me queda? Perdón. No me... Tienes como 9, 8 minutos todavía, Nico. Perfecto, listo. Bien, algunas conclusiones para este periodo, rápidamente, es que, por un lado,
el proceso de laicización nunca se desarrolló en el marco de una reconfiguración política, sino en una disputa de poder. ¿Sí? Por eso hoy día tenemos grandes limitaciones sobre cómo comprendemos la laicidad. La laicidad se plantea simplemente como un conjunto a veces de marcos jurídicos para determinar la separación entre iglesia y Estado, pero no entendemos de que los procesos de laicidad tienen que ver con qué hacemos con lo religioso como un asunto público, ¿no? La laicidad tiene que ser con eso, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, nunca se planteó en América Latina, desde el nacimiento de los estados-nación latinoamericanos, de cómo hacemos con la diversidad, por ejemplo, religiosa en nuestros territorios, en clave política. Siempre se ha planteado simplemente la disputa con la iglesia cristiana, primero con la iglesia católica y después cuando surgieron o crecieron los grupos evangélicos, con los grupos evangélicos. Entonces, los procesos de laicización en América Latina siempre se han centrado en las disputas de los grupos de poder, pero nunca se ha pensado como un proceso político. En segundo lugar, la Iglesia Católica y con ella el cristianismo nunca perdió su predominio tanto institucional como simbólico. El cristianismo en América Latina sigue siendo el marco, y me refiero a lo que les planteé al inicio, del cristianismo como el marco para decir qué es religión y qué no es religión. Yo me acuerdo que tuve una charla una vez con una directora de asuntos religiosos de un país, y me dice, Nicolás, no sé cómo hacer, porque el manualcito que a mí me dieron para que yo tenga que registrar las religiones, tiene cuál es el líder, cuál es la jerarquía, cuál es el libro sagrado de su religión. O sea, esto es un manualcito donde dice las características de la religión del cristianismo y se juzga los parámetros de diversas voces religiosas dentro de esos parámetros. Y no sabemos qué hacer, porque se me ocurre presentar un tipo de parámetro distinto y tengo problemas, ¿no? Entonces, lo cristiano, perdón, se sigue planteando como el parámetro de qué es una religión aceptada o no. Y por último, la pluralización de lo político y la diversificación de lo religioso entran en tensión con las concepciones tradicionales de lo laico, ¿no? Que esto ya lo tuvimos hablando. Perdón para apurar un poquito porque estamos con poco tiempo, yo siempre hablo mucho, y nunca sigo mis propios esquemas. Pero en la actualidad, prometo que es el último punto. ¿Por qué se da la visibilización de actores religiosos? Y cuando hablo de actualidad me estoy refiriendo más que nada de la segunda mitad de la década del 90 hasta ahora. La pregunta es, ¿por qué estamos viendo más actores religiosos hoy en el espacio público latinoamericano y que están disputando poder político, que vemos que inciden sobre políticas públicas o que frenan políticas públicas, que inciden en decisiones electorales? Entonces, algunos elementos para tener en cuenta. En primer lugar, estamos hablando de que hacia fines de los 90 en América Latina, y no quiero hacer grandes generalizaciones, pero al menos podemos sacar algunos parámetros generales, es que Nico, en América disculpa, Latina... ahora sí te Sí, quedan 5 minutos, 5 nomás para minutitos, perfecto. marcarte. En América Latina, hacia fines de los 90, vivimos un proceso de fuerte polarización social, ¿no es cierto? Las agendas de los movimientos sociales que vinieron luchando desde la década de los 80 y los 90 comienzan a presionar en el espacio público formal, comienzan a hacerse proyectos de ley, y eso produce un proceso de polarización social con respecto a temas que tienen que ver con derechos humanos, con temas de políticas de género, con distintos temas que para cierto mundo religioso son temas que producen tensión. Entonces, en este proceso de polarización social vemos otro fenómeno que tiene que ver con la crisis de los procesos de representación política, ¿no? Vemos que hacia fines de los 90, principios del 2000, hay una fuerte crisis también, y hay un crecimiento, algunas estadísticas lo muestran, por ejemplo, de cómo ciertos imaginarios con respecto a la izquierda, a la derecha, el descreimiento a la clase política en sí misma, esto produce una gran crisis con respecto a los imaginarios ideológicos y políticos tradicionales, lo cual da lugar a la irrupción de lo religioso. Entonces, ¿qué es lo que lo religioso y especialmente lo cristiano hoy da en este escenario? Precisamente se transforma como en un punto de articulación con respecto a las crisis y polarizaciones que vivimos socialmente, ¿no? Entonces vemos que frente a una crisis del progresismo, como también a una crisis de cierta derecha y conservadurismo político, lo religioso emerge ahí como un
tipo de discurso que articula y de alguna manera responde a las demandas sociales, y me atrevo a decir, y esta es una hipótesis mía, que el conservadurismo político lo que hace es subirse sobre el carro de la visibilización de cuerpos religiosos, ¿no es cierto? Y por eso hoy podemos ver una orgánica muy fuerte entre ciertos discursos religiosos y cierta política conservadora o neoconservadora. ¿Por qué? Porque el discurso religioso supo articular y responder a ciertas demandas que los imaginarios y las retóricas políticas más tradicionales en nuestro ambiente latinoamericano no supieron responder, ¿no? Entonces, digamos, nuevamente, me gustaría que comprendamos la irrupción de lo religioso no como una cuestión de coyuntura simplemente, sino como la irrupción de algo que responde a una crisis y a un conjunto de tensiones y disputas que se dan en un marco social mucho más amplio. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Y con esto termino, para pensar entre todo este escenario, frente a estas dinámicas que vemos. En primer lugar, me parece que es importante que pasemos de una lógica antagónica a una lógica agonística. Y acá me tomo del pensamiento de una filósofa que se llama Chantal Mouffe, que ella plantea que la política debe pasar de esta lógica de la contraposición de blancos y negros, de buenos y malos, digamos, de quién tiene la verdad absoluta, a una lógica agonística, es decir, donde todas las partes forman parte de un espacio donde no las ideologías, sino las demandas son las que están en disputa. ¿Y por qué saco este tema? Porque me parece muy importante que tenemos que empezar a disputar el sentido de lo religioso. Los procesos de laicidad en América Latina, como planteé, que precisamente fueron procesos de laicización poco políticos y más pragmáticos, lo que hicieron es no cerrar la puerta a lo religioso. Lo que hicieron es abrir la puerta de par en par para que sean las voces hegemónicas religiosas las que tomen el dominio de ciertos temas en el espacio público. Lo que necesitamos hoy es disputar la hegemonía de las voces religiosas hegemónicas, justamente, o monopólicas. Y para eso necesitamos una lógica agonística de la política, es decir, tenemos que inyectar pluralidad, ¿no? Dar cuenta en el espacio público que las voces religiosas hegemónicas no son las representativas del todo, ni sobre todo lo que lo religioso es o puede decir, ¿no? En segundo lugar, necesitamos un cambio de la modernidad colonialidad a la descolonización, es decir, los sentidos de religión hoy son absolutamente modernos y coloniales. Es decir, esta visión institucionalista de lo religioso, esta visión privatizante de lo religioso, y donde lo religioso parece que es una amalgama de cierto espectro moral. Una descolonización de lo religioso tiene que ver precisamente con comprender lo religioso en otra clave, en clave de espiritualidades, en clave de pluralidad de creencias, ¿no? Lo cual también implica una transformación en cómo se disputa lo religioso. Y en tercer lugar, necesitamos pasar de una laicidad procedimental, como hablé, ¿no es cierto?, de la laicidad del registro de cultos, a una laicidad como gobernanza política, es decir, de cómo lo religioso ingresa en el debate público, pero no como un agente exclusivo, sino como un agente muy plural y diverso que ingresa en el debate público de diferentes maneras. Entonces, y con esto sí cierro, de esta manera, justamente lo que podemos hacer es construir instancias más productivas y estratégicas en torno a la crítica de lo religioso, ¿no? Porque lo que hacemos es precisamente inscribir lo religioso dentro de un espacio de pluralidad religiosa, de pluralidad política, y no seguimos dejando de que lo religioso siga por su propio camino con ciertos privilegios y exclusivismos, y de esa manera que los grupos monopólicos asuman el dominio de ciertos debates. Bueno, hay muchas cosas más que podríamos hablar, pero lo dejamos ahí.